Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Esto que veis aquí es mi máquina de rebaling casera, compuesto por dos PIDs, que son los que tengo aquí, que controlan la temperatura tanto del IR inferior, que es el blanco, como el superior, que es el negro, y ellos dos hacen falta para hacer el rework. También compuesto, como vemos por aquí, un termómetro y saber la temperatura de la placa, y todo armado con perfiles de aluminio, color negro. También contamos con los brazos que sujetan la tarjeta gráfica. La placa es increíble, pero ¿por qué no nos hacemos una? La 2.0, aquí tenemos los materiales, los perfiles de aluminio, así que en este vídeo, sí, voy a enseñarte cómo hacer la máquina de rebaling, esta vez más pequeña, pero no sé antes un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. ¿No conoces PCBWay? Es una web que te proporciona placas de circuito impreso personalizadas. Si es tu primer pedido, te regalan $5 de costes de envío. También proporcionan otros servicios, como CNC, impresoras 3D, etc., eligiendo las características deseables, así como prototipos de montajes de PCB. No olvides visitar su Instagram y para más información, link en la descripción. En efecto, deberíamos de hacer las medidas antes de aplicar nada, y es por ello que todo lo tengo documentado en mi libreta. Aquí tenemos el esquema, aquí lo tenemos todo. Y en principio tenemos 26 centímetros y 20 centímetros para la parte del lateral. De largo, ojo, la altura será de 11 centímetros, que serán más o menos también de las patas. Así que de largo hemos dicho que tenemos 26 y 11 de altura. Y también las partes laterales, que serían 11 centímetros de altura, obviamente, y el ancho de 20 centímetros. También quería colocar 3 barras por ahí, por el centro, pero al final le puse 2. Más o menos como lo que tengo por ahí con esos aluminios. Y las barras internas, que ahora os comentaré por qué lo tengo así. Así que bueno, si cortamos todo de las medidas correspondientes, al final del día vamos a ver que todo cuadra como corresponde. Y aquí vamos a hacer la suma de cuántos milímetros necesitamos de perfiles 20 x 20. Así que, como necesitamos 2 de 26 centímetros, 4 de 11, 4 de 16 y 3 de 22, al final hacen una suma de 2260 milímetros. Y yo tengo 500 milímetros por 9 perfiles. Es decir, que yo tengo una suma de 4500 milímetros en total, por tanto, es prácticamente la mitad. Así que teniendo todas estas medidas presentes, vamos con todo el ensamble. Así que nada, cogeremos uno de los perfiles de aluminio de 500 milímetros y vamos simplemente a medir, en este caso, 26 centímetros. Y nos hacen falta 2 de ellos. Así que nada, cogemos nuestro metro y marcamos los 26 centímetros. Y así, gente, con cada uno de los perfiles, tanto de 11 centímetros, 16, 20 y 26, con todas las medidas. Una vez realizados los cortes con todos los perfiles de aluminio, tendríamos tal que esto, todos los perfiles bien cortados y preparados para hacer todo el chasis.
En este caso usaré escuadras de metal, seguidas de unos tornillos 4M y con tuerca también 4M. De esta forma lo que hago es lo siguiente: le he dado un poquito de altura con una tuerca y por abajo le pongo otra para pasarlo por el riel. Sí, sé que hay para ponerlos con hierrecitos y demás. Lo que pasa que estos perfiles 20×20 los compré en España. Y lo que ocurrió es que eran más pequeños los huequecitos, los rieles, entonces no me valía lo que me había comprado, que eran las fijaciones en L, de ángulo recto, los ángulos rectos. Así que bueno, me tuve que apañar un poquito y fui al chino que tenía al lado de mi casa. Y bueno, pues he tenido que apañarme de esta manera. Pero bueno, quedó igualmente bien. Quedó perfecto, robusta, no hubo ningún problema, por lo tanto apretaba y era lo que yo quería. Así que simplemente lo que vamos a hacer es poner otro tornillo en la otra parte y fijaremos con fuerza las dos partes en ángulo de L y ya vais a ver que se queda robusto. Ya simplemente colocamos de esta manera en forma de L los dos rieles, los dos perfiles, y vamos apretando de forma que quede recto. Y vais a ver que se queda bastante bien apretado y con un ángulo recto. Ahí, apretamos bien fuerte cada tornillo y ya vemos que se ha quedado totalmente recto, no ha hecho falta hacer más nada. Quizás habría que ponerle el ángulo un poquito más pegado hacia el ángulo que hay recto hacia arriba, pero bueno, todo bien, ha quedado de maravilla. Faltaría simplemente ir completando cada uno. En este caso lo que estoy haciendo es la parte lateral. Y simplemente lo que haremos es lo mismo. Cogeremos también tornillos, los pondremos de la forma en la que estamos viendo en pantalla con esos ángulos. O bien si tenéis ángulos rectos con perfiles 20×20 con el riel más ancho, lo podéis utilizar, que es mucho más cómodo y mucho mejor. Pero bueno, en este caso lo hice de esta manera, no me quedó nada mal. Hacemos lo mismo que antes. Y así con todos y cada uno de los perfiles de aluminio. Y así es como quedarían ambas partes de los dos laterales. Ahí lo estamos viendo en el esquema. Ahora haremos la parte delantera. Ahí vamos viendo un poquito la forma. Yo colocaré de esta manera el perfil, aunque luego lo puse más abajo. Es decir, que no se quedó exactamente de esta manera la máquina al final. Pero bueno, luego veréis el cambio que hice. Y con lo mismo, gente, simplemente colocamos los ángulos rectos, los colocaremos en cada uno de los laterales en la zona de arriba, apretamos y ya vamos haciendo el contorno y la forma de lo que sería nuestra máquina de revaling.
Bueno, principalmente hizo el contorno de abajo, de lo que sea la base de las patas. Y ahora haremos la parte de arriba, donde ya estaría todo el tema de los IR y demás, los calentadores. Y la idea sería de la siguiente manera: colocaremos las dos barras soporte de los soportes antipandeo, valga la redundancia. Estos serían los antipandeo y los pondríamos más o menos de esta manera. Los pongo superpuestos para que veáis más o menos la idea de la máquina. Y ahí vais a ver el contorno. Pero cabe destacar que los dos perfiles que están encima de los demás los puse un poquito más abajo, es decir, no estuvieron tan altos. Luego los veréis. Luego de ello me dispuse a hacer el esquema de cómo sería la parte de delante, el tema de los enchufes, PIDs, etc. El mando de control. El boceto de los mandos de control y de información sería el siguiente, con esta chapa de acero, y quedaría de la siguiente manera. Esta sería la idea: uno de los PID estaría colocado de esa forma y el siguiente a su derecha. Con esta pieza que tenemos adicional, que viene ya incrustado con nuestro PID, cuando lo compramos, insertamos el PID de esta manera, así quedaría bien. Y con la pieza lo que vamos a conseguir es que se quede pegada a la chapa y que no se mueva. Ahora vais a ver. Colocaríamos la chapa de esta manera, lo encajaríamos y deslizaríamos hacia el tope del todo. Y de esta manera, miren chicos, se queda ya bien fija, no hace falta hacer tornillos ni nada por el estilo. También tenemos aquí el control de consumo. Aquí vamos a ver los vatios y el voltaje que está tomando y la frecuencia de la red eléctrica de nuestra máquina de revaling, y así controlar el consumo. De esta manera yo lo puse también el agujero bastante justo, y como ya lo que es el aparatillo viene ya para incrustarlo, con un poco de fuerza se queda bien fijo, y de esta manera se vería así, un poco superpuesto, para que luego no me cueste trabajo el quitarlo. Muy bien, ahora tendríamos que colocar la parte del IR superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esto que tenemos aquí. Es un ángulo recto y un soporte regulable. La idea es que con esos dos tornillos los podamos encajar en los rieles, de esta forma. Encajan bastante bien, simplemente habrá que apretarlos justo para que se quede bien apretado en el propio riel, y de esa forma quedaría bastante sujeto a él. Deslizamos hacia el centro aproximadamente, que es como yo en este caso lo quiero tener, y de esta manera lo que podemos hacer es girarlo de un lado hacia el otro. Aquí ya lo ajustáis como vosotros os venga mejor, para que se pueda ajustar de la manera más idónea y que quede lo más recto posible. Sé que no siempre se va a poder, pero bueno, se intentaría. Luego de ello, faltaría colocar las dos barras. En este caso, puedo colocar una entera de la parte delantera, con estos enroscamientos. De todos modos, más adelante tuve que cambiar los tornillos y ya me pude apañar mejor, porque de esta manera no podía con esos tornillos. Y aquí os voy dejando alguna que otra imagen de cómo va quedando la máquina de revaling. Hasta el momento, esta sería toda la idea implantada de la nueva máquina de revaling, con todos los relés que estamos viendo a continuación, bien colocados, con un perfil también, en vertical, y más o menos cómo iría gestionado la parte de dentro. Recordad, es muy pequeña esta máquina, por tanto hay que hacer una gestión bastante buena. Perfecto, pues ya llega la hora de ir colocando un poquito todo, lo que viene siendo la parte de adelante, de la parte de los controles, donde están los PID, los switches de encendido apagado y demás. Pero esta vez
Como estáis viendo, arriba le he puesto esto que veis aquí, el sensor de temperatura, el tipo K. Aunque le puse un poquito de silicona caliente, que no pasa absolutamente nada, el calor no va a llegar ahí lo suficiente para que se fuera a derretir. De esta manera lo vería de frente y sería más cómodo y no como antes, que abultaba en toda la máquina de revaling. Por lo tanto, a mí me molestaba y no era muy bonito visualmente. Así que bueno, vamos a colocarle ahí todos los tornillos necesarios de la siguiente manera y quedaría bien fija para ir colocando todos los componentes. A continuación lo que hice era colocar todos y cada uno de los switches y puse dos azules que serían para los IR superior e inferior y luego el rojo que sería el general, el que activaría esos dos azules y quedaría de esta forma, muy justo. En este caso tuve que agrandarlo y al final le puse también silicona caliente un poco en la mitad de cada uno y demás para que se unificara todo. Pero bueno, vamos a conectar también por aquí el cuadro de consumo. Y simplemente con apretar va a hacer un clic y se va a quedar bien anclado. Ahora habría que colocar los dos PIDs. Recordad, habría que colocarlos con esta pieza que hace que se quede bien apretado. Por tanto, la sacamos, colocamos uno de los PID, en este caso el izquierdo va a ser para la parte del IR inferior y el de la derecha para el superior. Colocamos la pieza respectiva para apretarlo junto al cuadro de chapa, de esta manera, bien hasta el fondo. Y ahí nos quedaría bien sujeta. Igual haríamos con el siguiente. Y así es como ha quedado organizado todos y cada uno de los componentes del control principal. Ha quedado bastante bueno. A mí me gustó el resultado. Ahora toca el turno de ir colocando los dos relés, en este caso son SSR, de estado sólido, como los que vemos aquí. Dejan pasar la corriente si este recibe corriente continua, es decir, la corriente continua actuaría como interruptor. Esta corriente continua va a venir de los PIDs, de uno de los conectores. Por tanto, es el que sería el encargado de activar, hacer switch y dejar pasar la corriente alterna hacia los IR. Creo que me he explicado, o eso espero. Y lo manejaré de esta manera, con un perfil de aluminio vertical. Y ahí se habría quedado. Muy bien, para la parte trasera también vamos a poner una chapa. En mi caso, así la puse. Y este huequitito que tenemos aquí, abajo a la derecha, colocaríamos el enchufe, el principal, el que vendría de la corriente de nuestra casa, los 220 voltios o los 150 respectivamente de Latinoamérica o donde quiera que estéis. En este caso lo mismo, pondríamos dos tornillos y a correr. E igual que hicimos con la otra chapa, yo he colocado unas tuercas, como siempre, como en la otra chapa, y he ido colocando los respectivos tornillos.
y la chapa se ha quedado completamente fija y así no se movería de ninguna manera. Y dándole la vuelta a lo que es la máquina de revaling, voy a colocarle los soportes con unas barras de aluminio, las pletinas, para colocar encima lo que es el IR inferior. Son estas barras que tengo aquí, las he reutilizado de mi anterior máquina de revaling. Y en el fondo, que sería la parte de arriba, ojo, está invertida ahora la máquina, es donde voy a colocar las dos barras. Ahora veréis lo que es la lógica y cómo va quedando la máquina. Y lo mismo, con unas tuercas fue como atornillé esas pletinas. Miren chicos, así es como han quedado las pletinas. Simplemente con colocar el IR inferior, teniendo cuidado con los cables. Ahí, perfecto, ha quedado bien posicionada. Así la podríamos mover hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, pues dependiendo si la gráfica es mucho más grande o si tenemos que ir a calentar la zona un poco más, no por el medio, a lo mejor un poquito más hacia el lado para que coja toda la gráfica. Pero bueno, es suficiente con este IR, lo suficientemente grande como para poder abarcar el calor de la placa por toda la zona. Y ahora tocaría el turno del IR superior. ¿Y cómo lo puso al final? Bueno, pues ahora vais a ver. Simplemente deslicemos y pongamos por la mitad aproximadamente lo que es la barra, el soporte regulable. Y aquí veis cómo lo he dejado. Bueno, va paralelo, por supuesto, y recto. Y he tenido que hacer un agujero por la parte delantera donde va incluido un tornillo, como estamos viendo, y al final lo que hace es dejarla recta. Se ha quedado bien. Y también con unos hierrecillos, los he pasado por debajo también de lo que es el hierrecillo, ¿veis? Por ahí, por ahí, por ahí, y ha quedado bien sujeto. Y claro, esos hierrecitos que tenemos también en esa parte del medio hace que se quede también recto. Eso lo incluye también el propio IR. Y como antes, una pequeña sesión de fotos de cómo va quedando la máquina, el proceso. Vemos la parte delantera, lo que es en general. Ahí vemos cómo está sujeto el IR superior, la parte de dentro, donde están también los relés y demás. Ahí vemos la toma de tierra, la parte trasera y ya pues una cenital. Y bueno chicos, aquí es donde corregí porque estaba muy bajo también la parte donde iba el IR inferior, y lo que hice fue esas dos barras, como estáis viendo, las subí un poco hacia arriba y quedó de tal manera pues como la máquina de revaling 1.0, como la principal. Se ha quedado todo pues del mismo de la misma altura y demás. Así estaba mucho más cómodo y era mucho mejor para el IR inferior. Por lo tanto lo corregí, lo subí un poquito hacia arriba y de esta manera es como al final ha quedado el chasis, ¿vale? Ya no le hice más modificaciones al chasis. De esta manera ya me quedó más cómodo. Por lo menos para mí me es más cómodo para poder trabajar. Así que así es como se habría quedado con esas dos pletinas.
Y cogiendo el IR inferior y colocándolo vais a ver que ya es un poco más visual, bonito, por lo menos a mi gusto, a mi opinión. Tanto visualmente como útilmente, la verdad que ha quedado bastante bien. Yo así es como al final lo he dejado, no he hecho más inventos y ya está. Así que bueno, tomen nota si lo queréis así o de la otra manera, pero de la otra manera al final está muy bajo y los cables van a tocar, va a ser una locura. Así es mucho más cómodo para el tema del cableado, ¿vale? Ahora lo vais a ver cómo lo tengo puesto, porque los interruptores están muy arriba y al final los cables pues iban a chocar con el IR y también con los hierros. Así que era una gestión muy mala, era una idea bastante mala. Genial, vale, lo que prosigue sería colocar las dos barras, que serían para los soportes antipandeo. La barra completa, la larga, la posicionamos por delante. Y una de ellas la partí por la mitad, justamente. Obviamente para colocarla entre el IR superior, lo que es la barra, que lo soporta. Y de esta manera habría quedado esos soportes. Y aquí me estuve comiendo bastante la cabeza, cómo dejarlos bien rectos y bien anclados. De esta manera, tuve que poner unas guías, digamos que van insertadas en los rieles de un 20×20 y los puse por encima. Y puse un tornillo por el riel. De esta manera se quedó bien anclado. No sé si me estoy explicando, me explico a lo mejor un poco raro. Pero bueno, es como si ponéis por encima una tuerca, básicamente. Y luego de ello sacaríamos lo que son los soportes antipandeo, donde ya quedaría la gráfica bien anclada y bien recta. Aquí son los tornillos que vienen, los cuales no utilicé, y a proceder con el anclaje de los mismos. Y como comenté antes, simplemente coloqué los rieles de esta manera, con un tornillo, hasta el fondo, y quedó bien anclado. También le puse una arandela, ahí. Si lo apretamos se queda totalmente recto y ahí con todos y cada uno de ellos. Vamos a ir colocándolos. Ya una vez hemos colocado esos brazos, habría que colocar esta sonda de temperatura, también la misma que usé en la primera versión de la máquina de Revalin. Y simplemente lo que obtuve y lo que hice fue una pletina, colocarla de esta manera, con un agujero, donde pasaría lo que es la parte del sensor. Así quedaría un poco más sujeta y de la altura correspondiente, y hacer las mediciones sin problema ninguno. Vale, este es el sensor de tipo K, donde iría conectada esa sonda que habíamos visto anteriormente. Y esto de aquí sería un cargador que he usado con estándar tipo SATA de alimentación, donde serían 12 voltios alimentados también de los 220 voltios, obviamente es un cargador, y alimentaría lo que es la pantallita digital donde mostraría la temperatura. Bien, pues ahora tocaría el cableado, gente, cómo cablearlo y demás. Esto es para la sonda de temperatura, ¿vale? Es el cablecito que usaremos para la sonda de temperatura. Vale, muy bien, aquí tenemos los dos cables, ¿vale? Son de corriente, pues, de corriente de la pared. También tenemos algunas bridas por si acaso, aunque no use estas. Y también tenemos por aquí, vais a ver, son anclajes donde soldaríamos lo que son pues el cable, son jumpers, como estamos viendo a continuación, y me van a servir muchísimo para hacer las conexiones en la máquina. Así no tengo que estar soldando en la máquina y demás, de tal manera que si quiero cambiar la parte de delante de la chapa o cualquier cosa, puedo quitar los conectores. Esto, gente, son unos esquemas en fotos, ¿vale? Donde irían colocadas cada una de las conexiones. Están aquí los SSRs, ¿vale? Y las conexiones serían las siguientes, más o menos, de esta manera. Vamos a ir viendo las conexiones. Bien, tan solo habría que hacer
lo siguiente, coger el soldador, ¿vale? E ir empezando a soldar cada jumper con la medida correspondiente del cable. Primero que todo, la punta que ya está previamente pelada, habría que colocarle un poco de estaño y estañarlo para que quede bien preparada y montarlo así en el jumper. Realizado esto, lo que habría que hacer es colocar el cable en el jumper y presentarlo, como lo tenemos aquí en pantalla, de tal manera que con el soldador podamos dejar soldada esa parte. No es muy complicada, dejadlo un ratito y ya veréis como al final el estaño va a agarrar en el jumper, como se muestra a continuación. Perfecto, ya realizado esto, lo que voy a hacer es conectarlo a la toma de corriente principal, de esta manera. Simplemente lo colocaría de la siguiente forma. Yo he colocado anteriormente un jumper que ya está conectado a la toma de corriente con una salida hacia otro jumper, para poder ir alimentando a la vez también lo que es directamente los 12 voltios que alimentarán la pantallita del sensor de temperatura. Un truquito, chicos, ¿veis ese agujerito del medio que está en la parte del hierro superior? Pues bien, eso es para meter una sonda tipo K, como la que tengo aquí ahora mismo. Simplemente pelamos bastante el cable y lo introducimos por el agujerito hasta lo más fondo que se pueda, hasta que nos diga aquí ya no pasas. Ya está pasado. Pues nada, simplemente lo vamos a ir colocando en su sitio y de esta manera pues quedaría de esta forma y lo conectaríamos al PID. Genial, chicos, aquí vamos a ir viendo también cómo va avanzando el tema del cableado. Ahora os voy a poner un esquema de cómo sería el conexionado, para que tengáis una idea de cómo se va conectando todo. En este caso, lo único que voy a mostrar es cómo conectar los SSR, ¿vale? Con los PID y los IR, ¿vale? Para que tengáis la base de cómo va el conexionado. Yo además pues añadí más cosas y demás, ¿vale? Pero bueno, aquí está encendida, vamos tomando también una temperatura y bueno, pues hasta este punto la máquina de revaling pues está finalizándose. Al final del día ya sería usable, ¿vale? Pero bueno, esta sería pues la visión principal de la máquina ya completamente casi terminada. Habría que hacer algún retoque quizás, pero bueno, ahora os muestro más detalles. Tranquilos, aquí os dejo el esquemático de conexionado para los PID, los SSR y las placas calefactoras IR con sus sensores tipo K respectivos. Hagamos una prueba. Esta gráfica necesita hacerse un revaling a una de las memorias, así que bueno, vamos a desmontarla y a presentarla en la máquina de revaling. Aquí tengo la placa, así que bueno, me voy a disponer a colocarla. Vamos a ajustar también los brazos, ¿vale? Los antipandeo, y de esta manera quedaría recta la gráfica para poder trabajar con ella. Ya una vez montada, ya quedó recta la PCB, ¿vale? Vamos a montar y vamos a ir encendiendo
todos los parámetros. He encendido hasta el momento la parte de abajo del IR y ya veis lo que consume, 600 vatios. Pero bueno, 600 vatios por unos momentos, luego va a ir pues apagándose, encendiéndose, pues porque tiene que mantener una temperatura. Así que bueno, como esto al final van a ser 5 minutos o 10 minutos encendida, en función de lo que hagamos, al final del día no vamos gastando tanta electricidad como nos vamos a pensar, ¿vale? Así que bueno, ya tenemos el sensor también bien colocado en la placa, nos va midiendo también la temperatura de lo que es la placa. Y bueno, pues simplemente vamos a hacer la prueba de una de las memorias VRAM. Vamos a quitarla y ver que funciona todo bien, todo correcto y que calienta el área bien. Así que ahí le estamos viendo como le voy metiendo algo de calor. Moviendo también con la espátula en caso de que la memoria se vaya desoldando. Y con el chupón estando listos. Perfecto, ya podemos ir retirando la memoria y ha quedado completamente retirada, gente. Ha quedado bastante bien. Y la máquina funciona, por lo tanto, así es como deberíamos de tenerla. Y no mucho más, gente. Muchas gracias por el vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya servido de inspiración para tu máquina de revaling. Yo aquí me despido, un like se agradece, suscríbete al canal, hazte miembro para tener todas las herramientas que voy utilizando para testeo de memorias VRAM y nos vemos en el próximo vídeo.